Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Soy Ricardo Galán, desde Bogotá. Lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 4 años es una cosa de locos, por lo menos para nosotros, los colombianos, que no estamos acostumbrados a cambios tan fuertes. Chile tiene la reputación de ser el país de América Latina con más cultura política. Desde México para abajo siempre Chile ha tenido esa fama de ser como el país donde la población está políticamente mejor educada. Y mire lo que ha pasado en los últimos 4 años. En octubre de 2019, eh, con una protesta estudiantil en contra del aumento en las tarifas del metro, empezó lo que después se llamaría el estallido social. Esas protestas derivaron en toques de queda, en saqueos, en violencia, en marchas históricas y en un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno de la época para hacer unos cambios o reformas a la Constitución. 2 años después, la izquierda obtuvo una mayoría importante, ganó las elecciones. Gabriel Boric, uno de los líderes de las protestas, fue elegido presidente. Es uno de los presidentes más jóvenes de América Latina. Y la izquierda obtuvo una mayoría importante para redactar la nueva constitución. El año pasado, en septiembre, como estaba acordado, esa nueva constitución o esa propuesta de nueva constitución fue sometida a plebiscito y el 62% de los votantes la rechazó, la negó. Ahí se inicia entonces otro proceso para elegir una nueva constituyente que redacte una nueva constitución. Eso pasó ayer, la votación fue ayer. Había que elegir 50 miembros de esa comisión que va a redactar la nueva constitución y oh sorpresa, la derecha y la ultraderecha se quedaron con 33 de los 50 escaños de los delegados que van a elegir a redactar la nueva constitución y adquieren, por haber logrado esa mayoría, la capacidad de veto. Es decir, que en Chile se va a dar el hecho atípico de que durante un gobierno de izquierda se va a redactar una nueva constitución por la mayoría de sus delegados pertenecientes a la derecha. Esa nueva constitución, lo que sea que resulte de ahí, va a ser sometida a un nuevo plebiscito el 17 de diciembre. Y hay quienes dicen que ahí se va a empezar ya casi que una nueva campaña presidencial para 2026. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? Es un tema complicadísimo para nosotros los colombianos, no para ellos. Y yo tengo el honor de ser amigo de un abogado, analista político, él es colombiano, nos conocimos en Santiago alguna vez, que va y viene, él es eh, abogado, es analista político internacional, vive entre Santiago y Bogotá, y se dio la circunstancia de que esta mañana me acordé, le marqué, le escribí al WhatsApp y me dijo, me estoy bajando de un avión, vengo de Santiago. Entonces les presento a don Miguel Fierro, calientico, recién desempacado, durmió en el avión y con ese dormida de avión, pues vamos a conversar de lo que pasó ayer en Santiago. En Santiago tengo otra amiga, se llama Laura García. A ella le pedí un video, ya me lo mandó. Mientras lo descargo y esas cosas, vamos conversando con Miguel y después les dejo el video de la visión de Laura. Miguel, bienvenido, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Luego de haber dormido cómoda y satisfechamente en un vuelo de casi 6 horas, es un placer estar acá en su amplia audiencia de Libreta de Apuntes. Gracias. Antes de irnos, les tengo noticia para usted, Miguel, que está recién llegado. A Se ver, disparó, se disparó la imagen negativa del presidente.
La W Radio acaba de publicar el último opinómetro y tiene 61% de imagen negativa, 9 puntos más que hace 15 días o un mes, y 30% de imagen positiva, 8 puntos menos. Eso es una encuesta que hicieron la semana pasada, cuando ya estaba la pelea con el fiscal general de la Nación. Después le miramos la encuesta porque tiene otros datos, pero no me aguantaba las ganas de que usted tuviera ese contexto. Oiga, Miguel, ¿qué carajos es lo que está pasando en Chile? En Chile hay un revanchismo que cumple 50 años este 11 de septiembre con ocasión a lo que fue el golpe de Estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende, tiempo en el cual después del gobierno de Augusto Pinochet, las medidas económicas y la transición democrática que se desarrolló en Chile, dando paso a 16 años de gobiernos de centroizquierda que acogieron el modelo constitucional, el texto constitucional que fue, dicho sea de paso, aprobado por el soberano en dictadura, pero fue refrendado por el soberano, es decir, por el poder popular, por la ciudadanía. Pues la izquierda se preparó muy bien en estos años, en esta estratagema internacional que pues no son tiempos en los que América Latina es recorrida por la espada de Bolívar, la espada de O'Higgins, la espada de San Martín y de todos aquellos que lideraron esta gesta de la independencia en América Latina, sino más bien, pues me atrevo a decirlo, de la mira del socialismo del siglo XXI que pues ha promovido, financiado y apoyado desde todo punto de vista los estallidos sociales. Recordemos así brevemente lo que pasó en el año 2019, en octubre de 2019, que se generó, inició un estallido social aparentemente vendido, ese fue el merchandising que le dio a la izquierda en ese momento, por un alza de 30 pesos al sistema, al ticket de metro. Que pues, Santiago es una de las ciudades más caras de América Latina, su costo de vida es altísimo, el valor de metro es alto, pero es muy eficiente y demás. Bueno, pues empezaron una serie de protestas dentro del metro contra el metro por esta medida que la toma el Ejecutivo, la alza del metro de Santiago. Al ver el afloro de esas protestas, el presidente Piñera retractó el alza de 30 pesos, pero sin embargo las protestas subieron. Más o menos lo que pasó hace 2 años con el tema de la reforma tributaria, que el gobierno la retractó, pero ya la fiesta, ya el marrano, ya la lechona, ya toda la logística estaba ordenada, pedida y era impostergable el estallido social. Y es la doble moral de los movimientos de los partidos de izquierda que acompañaron a la concertación, entre ellos el Partido Comunista, el cual no promovió este tipo de estallidos o de protestas sociales a la presidenta Bachelet, que en uno de sus gobiernos no le subió 30 pesos, sino 80 pesos al ticket de metro. Pues bien, esto derivó en lo que fue un proceso eh, de caos donde se perdieron cerca de 300.000 empleos por los saqueos, por todo el estado de sitio, toda la situación de orden público que afectó a todo el país prácticamente. El país estaba en llamas por este asedio de la izquierda. En ese afán de buscar la paz, ya que el estado de sitio no funcionaba, ya que sacar a los militares ya no tenía los mismos efectos que los tuvo tal vez en los 70, en los 80, pues el gobierno de Sebastián Piñera y los partidos políticos pues firmaron un acuerdo que darían paso a un nuevo proceso constituyente en el cual se organizaría el país para hacer una consulta si aprobaba un cambio constitucional o lo rechazaba y la forma. Este proceso constituyente contó con la firma de varios partidos, entre ellos con la firma del hoy presidente Gabriel Boric, que tenía distintas etapas de manera programática. La consulta ciudadana, la forma de elección, si era comisión mixta o una nueva comisión constituyente plena y autónoma o mixta entre nuevos delegatarios y el Congreso de la República, y luego la elección de los respectivos convencionales, luego un plebiscito de salida que fue en efecto lo que ocurrió el 4 de septiembre. Pues bien, en ese texto, en ese acuerdo interpartidario que se firmó en pleno estallido social para configurar la crisis, se llevó a cabo algo muy, muy importante y fue lo siguiente, que en ese mismo manifiesto
con la firma del entonces diputado y presidente Gabriel Boric, se manifestaba que si el plebiscito de salida era rechazado ampliamente, la discusión se acababa y las reformas a la Constitución se iban a hacer como se han venido haciendo, a través del Congreso de la República y no afectando la Constitución que, si bien nació en el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet, fue votado por el soberano y hubo un proceso signatario que generó una reforma comenzando el año 2000 por parte de Ricardo Lagos, que curiosamente como que él modificó la Constitución, pero después a estos tiempos, acomodando y leyéndolos, manifestó que efectivamente había que cambiar una Constitución hecha en dictadura. Entonces, no tuvo legitimidad este señor para ser el último presidente de 6 años después del regreso a la democracia y hacer las reformas. Pues bien, sin embargo, no se hizo un plebiscito. Muchas personas en Chile, después del rechazo que ganó de manera abrumadora el 4 de septiembre pasado, no se hizo un plebiscito de entrada si querían un nuevo proceso constituyente, lo cual molestó. Esto fue nuevamente montado por el presidente de la República diciendo de que no les gustó ese texto a los ciudadanos, pero que sí tocaba cambiar la Constitución. Y lo que pasó ayer es algo muy importante, en el sentido en que tiene dos fases. Primero, se eligieron una comisión experta, comisión de expertos, en enero pasado, que son los redactores del texto constitucional. Hay que tener en cuenta estas dos diferencias conceptuales. En enero el Congreso eligió cerca de 25 miembros expertos de esa comisión que va a hacer el texto constitucional. Ayer lo que se eligió fueron unos consejeros que va a aprobar, rechazar o proponer sobre lo que propongan, perdón por la redundancia porque no es válida, pero pues es que el tema está tan enredado, de lo que diga la comisión de expertos. Entonces, se esperaba que con los resultados del 4 de septiembre pasado, se esperaba que con la popularidad del presidente Gabriel Boric, que compite con la del presidente de Colombia, eh, y sus niveles de desaprobación, pues la derecha algunos dicen que la verdadera derecha y la centro derecha tuvieran una mayoría, pero lo que no se imaginaban fueron los resultados como quedaron consagrados ayer, que son los siguientes. El Partido Republicano, liderado por José Antonio Cast, quien ganó la primera vuelta en 2021 y compitió con Gabriel Boric la segunda vuelta, que finalmente ganó este último, obtuvo la primera mayoría con cerca de 22 escaños. Esto es un hecho que hay que verlo desde lo cuantitativo y lo cualitativo, porque es un solo partido. Para que nuestros televidentes y oyentes entiendan más o menos, la figura de José Antonio Caz es más o menos homologable acá en Colombia con la figura del ex procurador Alejandro Ordóñez en cuanto a la agenda temática conservadora, más o menos ese tipo de línea que confronta con algunos sectores que no son muy cómodos de esas ideas, no solamente en la izquierda, sino un poco más al centro del espectro. Pues bien, las demás coaliciones fueron coaliciones de partidos, como la izquierda, que se reunió en cerca de 5 partidos con la Unidad por Chile, Chile Seguro, que tiene el Partido Renovación Nacional, que es el del presidente Piñera, y otros fueron la tercera coalición, pero republicanos, solitos, sin coalición, sin unión con nadie, solitos lograron cerca de 22 de 50 escaños. Logran seguidos luego por la izquierda con 17 escaños y luego 11 escaños de Chile Seguro, que es la derecha tradicional conformada por la UDI, por Evópoli y por RN, el partido del presidente Piñera, y una para los pueblos originarios. Entonces, estos resultados le dan a esa mayoría entre derecha y centro derecha el poder del veto, el poder del rechazo del texto que propongan o que entreguen finalmente la comisión de expertos y de proponer también recomendaciones, enmiendas al texto. Prácticamente en este minuto, lo que le quedaría a la izquierda en Chile es el próximo 17 de diciembre es elegir entre la constitución que redacte José Antonio Caz o la constitución que viene desde el gobierno militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, hay que ver las dos caras de la moneda. Cuando en 2020 ganó el apruebo en Chile, la aprueba la nueva constitución,
y luego en el año siguiente ganó la amplia mayoría, los convencionales de izquierda, dejando una pequeña minoría sin poder, sin ni siquiera lograr un tercio para las demás fuerzas de oposición de centro derecha o derecha. Esa mayoría de izquierda le dijo a la derecha que no tenían nada que hacer y que su juego estaba liquidado, que habían perdido por nocaut y lo único que podían hacer era sencillamente contestar a lista en la Asamblea Constitucional y acogerse, acomodarse a lo que se decidiera la gran mayoría, que pues finalmente ese texto, enhorabuena, fue rechazado, pretendía entre muchas cosas acabar de un solo plumazo a los carabineros de Chile, que dicho sea de paso ha sido una de las fuerzas de policía, fuerzas armadas más respetables del continente por su profesionalismo y tanto así que pues sabemos el escenario de como de guerra fría que han vivido los chilenos y los peruanos, que los mismos peruanos decían, si algo tenemos que envidiarle a los chilenos son los carabineros de Chile. Pues bien, después del estallido social y demás, en el marco de ese texto constitucional que se derrotó en septiembre del año pasado, de un solo plumazo se eliminaba la institución de los carabineros de Chile. Entonces, vemos por otro lado, volviendo al punto, cómo la derecha personificada en republicanos manifestó con más humildad de que van a conversar, de que van a tratar de llegar a ciertos acuerdos. Ellos de entrada manifiestan que no están de acuerdo con una nueva constitución, pero son partido político, tienen representación y que por tanto se presentaban a estas elecciones, ya estaban en, digamos, en este proceso, pero que su concepción es que no haya nueva constitución, que las reformas previsionales a la seguridad social, atacar a los problemas que hay en Chile sobre la seguridad, la crisis migratoria, no se requiere una nueva constitución, sino trabajar sobre lo construido. Y por eso Chile ha sido paradigma en América Latina en desarrollo económico, en buenos indicadores de gestión. Entonces, esa es la realidad a grandes rasgos que se vive en Chile. Se viene un pulso muy interesante porque el presidente Boric lleva 13 meses en el gobierno y ya ha tenido dos derrotas electorales abrumadoras, lo cual, sin lugar a dudas, los resultados electorales son un castigo a su pésima gestión gubernamental. No escucho. Esos son, a grandes rasgos, oyentes y seguidores, los hechos, el resumen de los hechos. Pero ahora, Miguel, intentemos entender y explicar por qué en apenas 4 años, tal vez menos de 4 años, Chile cambia 2 veces de manera tan radical. O sea, el estallido social los lleva a un radicalismo de izquierda, ganan el gobierno, ganan la primera constituyente y a los 2 años, ¡pah!, todo se desinfla, niegan la nueva constitución y ahora le dan semejante patada a la mesa y resulta que la derecha es la que va a definir si es que cambian la constitución o no, primero, y dos, la nueva constitución en un gobierno de izquierda. ¿Qué pasó? Muchas reformas al tiempo, demasiado drásticas para que la gente las entendiera y las aceptara, errores de gobierno, abusos de gobierno. ¿Cómo explicar ese cambio tan radical en la gente? Pese a las heridas del pasado, tanto Chile como Brasil eran o, bueno, siguen siendo, porque no ha cambiado su orden jurídico todavía, los únicos países de América Latina o de Sudamérica, por decirlo menos, que tenían o que han tenido un proyecto de país. Sin importar que cambien los gobiernos, ha habido políticas de Estado más que políticas de gobierno. Las políticas de Estado han sido de fondo y las de gobierno más como de forma, sin efectos cualitativos que genere como un péndulo independientemente de ello. Las heridas del pasado no superado, la instigación al odio y el odio que no se supera, eso es clarísimo que se hereda generación tras generación, luego de los hechos que precedieron al golpe de Estado de, de 1973, las políticas, los desafueros, la instigación a una guerra civil y el desabastecimiento promovido por el entonces gobierno de Salvador Allende, observamos que en el gobierno de Augusto Pinochet se lograron en lo económico, en lo institucional, se lograron importantes reformas, tanto así
que hubo 16 años de gobiernos de izquierda, de centro izquierda, que no hicieron mayores cambios a los problemas que hoy hay en Chile. La educación, seguramente, la previsión, la salud. Antes los gobiernos de centro izquierda y sí, de centro izquierda, hablando de lo que era la antigua concertación, agudizaron aún más esta situación, es decir, que hicieron son, perfectible el tema. que En el son dos gobiernos de Ricardo Lagos y dos de la señora Bachelet. No, es uno de Patricio Elwin, uno de Eduardo Frei, otro de Ricardo Lagos, luego dos de Bachelet, porque Piñera ya es otra. Pero claro que con el segundo gobierno de Bachelet no se habla de la concertación como tal, sino la nueva mayoría, que son los mismos partidos de la concertación más el Partido Comunista. Pues en esos gobiernos de la concertación vemos de que la izquierda se acomodó al modelo político económico que dejó Augusto Pinochet. En Chile incluso había un chiste que el Partido Socialista, que los socialistas en Chile no se vendían, pero se arrendaban. Y parece que así fuera cierto, toda vez de que hicieron parte de ese modelo, hicieron gobierno. La presidenta Bachelet pertenece al Partido Socialista. Entonces, durante esos 16 años de concertación, antes del primer gobierno de Sebastián Piñera, no hubieron estallidos sociales, no hubo manifestaciones prolongadas. Llega Piñera y se genera una marcha por la calidad, por la cobertura, la gratuidad de la educación, y fue un paro de la educación que duró muy buena parte del año 2011. Entonces, hay la doble moral del Partido Socialista, la doble moral del Partido Comunista, que en 16 años no hicieron ese tipo de meeting prolongado a los gobiernos de la concertación a los cuales ellos integraron. Vuelve Bachelet, como que ella deja en la punta del horno la propuesta de una nueva reforma, de un nuevo texto constitucional, pero llega el presidente Piñera y eso se archiva. Y pues bien, ya llega el tema del estallido social, que es un tema sensible, el tema previsional en Chile, el tema de la educación también lo fue, ya pues aparentemente algunas se establecieron fórmulas para que haya gratuidad en la educación superior incluso. Sin embargo, en el tema de la salud y las pensiones, las jubilaciones, sí es un tema agudo. Bueno, en las pensiones, para entrar en contexto colombiano, que también está como de moda conversar de eso, solamente en Chile hay AFP, o sea, fondos privados de pensiones. Entonces, no está ese pilar solidario que proponen tanto en Chile como el proyecto de reforma acá en Colombia. En tema de salud hay un modelo mixto, un régimen privado y un régimen público que de todas maneras, en cuanto a modelo económico, Chile es un país que la base de su economía está sustentada en el crédito, como en Estados Unidos. Hay crédito para todo el mundo. Obviamente, pues en Estados Unidos uno se puede comprar el carro que quiera con el sueldo que tenga, que va a quedar endeudado toda la vida. Eso es otra cosa. Lo mismo en el tema de la salud. En Chile, en una institución privada, lo atienden, le salvan la vida a uno, pero lo matan cuando le llega la cuenta o le salvan la vida para que pague la cuenta, igual que en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas naturalmente ha generado molestia y merece que el modelo en ese punto sea revisable o por lo menos perfectible, situación que no es necesaria una reforma constitucional, pero apoyado en esos problemas que tocan tanto a la gente, pues inició el estallido social que no fue apoyado por toda la gente, fue una minoría eh, claramente enfurecida porque los más afectados en ese tipo de estallido social pues es la clase trabajadora, lo mismo que ocurrió acá Claro, en Colombia, la señora que trabaja en Suda vive en Suacha y todo se perjudicó porque no hay Transmilenio y le porque tocó no hay Transmilenio. 6 horas, lo mismo pasó en Chile, que no son, digamos, reformas o revoluciones que piensen en los problemas de la gente, sino que empeoran claramente la situación de corto, mediano y largo plazo de las personas, porque, pues, insisto, repito, en el tema del estallido social de 2019 se perdieron 300.000 empleos de una población que no llega a los 20 millones, algo que cuántas familias dependían de esos puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que únicamente en el plebiscito de salida de 2000, del 4 de septiembre del año inmediatamente anterior y las elecciones de ayer, en esa ocasión, en estas dos ocasiones, el voto fue obligatorio.
porque pues se decide el futuro del país y así lo Ya que hablo de eso, me está preguntando Jair Solano si el voto fue manual o electrónico. manual, Y creo papeleta, que por papeleta ni sin foto, es una papeleta, no sé, como, no sé si lo recuerda, como cuando elegíamos personero, líder de gobierno escolar en el colegio, plancha uno, marque una X sin foto y demás, muy sencillito, no, okey, vale. sin logo de partidos ni demás, solo así en Word y una casilla Y marque X y demás, se cuenta así manualito. manualito, sí, manualito. Okey, vale. Entonces, en Y estas 2 ocasiones, 2 últimas elecciones, el voto sí fue obligatorio, lo que le da un mayor proceso de legitimidad. Yo estaba esperando, sinceramente, y lo publiqué en Twitter, no demora en decir el señor presidente Gustavo Petro que en menos de 8 meses Pinochet resucitó por segunda vez, ¿no? Lo cual fue una afrenta muy grande, incluso para las fuerzas políticas cercanas al resultado de la mayoría, por lo que pues fue un proceso de todo el país. Obviamente hubo un porcentaje importante de voto en blanco, de voto nulo, pero son los procesos constitucionales, plebiscitarios, de sufragio que más legitimidad tienen en la historia de Chile, por lo menos. esta Entonces, mañana leía sobre eso de los votos nulos y tachados y tal, que esa es gente que quiere que no se debe cambiar la Constitución. también se puede endilgar el resultado a eso, porque pues había opciones, ¿no? Había, para los que les gusta decirle a José Antonio Caz, extrema derecha, aunque pues bueno, me parece que el término es un poco, no es tan diciente, Pero pero bueno, extrema derecha, de centro derecha, izquierda, extrema izquierda, independientes, centro derecha y pueblos originarios. O sea, el menú de opciones era bastante amplio, no era una cuestión A o B. ¿y Entonces, por qué pasa? ¿Cómo entender eso? La gente, primera pregunta, ¿son necesarias las reformas? en Sí. mi concepto no, no ¿No? son necesarias. No son necesarias las reformas sobre el tema, incluso las reformas así como se reformó la educación en Chile O en el sea, no se necesita una proceso de constituyente. 2011, no, la gratuidad y se instituyó y todo, no se cambió la constitución. O sea, no se necesita una constituyente. Hay que arreglar las cosas, pero no hay que Por cambiar la supuesto. constitución. Exactamente, correcto. Okey. Eh, Boris le apuesta a eso, la izquierda le apuesta a eso, redactan una constitución. Yo recuerdo que Es que aquí tan es así que hay una propuesta de reforma a la salud por parte del gobierno, por iniciativa del gobierno en el Congreso, tan para la salud para las pensiones, sin haber cambiado la Constitución. Eso nos halla la razón a los que no somos amigos de cambiar una Constitución. okey. Ahora, viene la nueva constitución propuesta por la mayoría de la izquierda. ¿Por qué la rechazaron tan duro? 62% en contra. ¿Qué contenía esa constitución que mereció semejante rechazo en un gobierno de izquierda con mayorías de izquierda en el país en ese momento? Lo primero porque tocó temas sensibles como, bueno, eh, en Chile el tema de la seguridad era un tema de Estado, la seguridad ciudadana. Recuerdo la primera vez, hace muchos años, casi 20, que fui a Chile, que me explicaban que la policía, allá le dicen carabineros a todo el cuerpo de policía, era cosa seria, que si alguna vez cometí alguna infracción por exceso de velocidad en el carro, ni se me ocurriera pensarlo, sobornar a un policía, porque solo pensarlo ya era delito y nadie se atreve frente a eso. El respeto a la autoridad y a la ley, eso estaba plenamente marcado. En Chile no hay CAIs como lo hay acá en 2 o cada 3 barrios acá en Colombia, o por determinado número de habitantes, ni demás, pero, fue muy eficiente. Eso fue un tema bastante sensible que de un momento empezó a ver que las ¿Y de cosas. dónde sale la idea si había ese respeto a los carabineros que son asimilables a la policía colombiana? La misma historia que pasa acá, Ricardo, que hay que acabar el SMAT, hay que acabar los carabineros, que hay que quitarle la policía al Ministerio de Defensa y volverlo al Ministerio ¿Pero del por qué? Interior. El discurso es el mismo, solamente que Allá se llaman hay que carabineros. tomar trago. Acá tomamos aguardiente y allá toman pisco, ¿sí? Pero hay que tomar trago. El discurso es el mismo de acuerdo Okey. a los nombres propios que se le dice. Eso lo proponía la Constitución que fue derrotada en septiembre.
y tenía una cantidad de artículos, hablaba de un Estado plurinacional, así como en Bolivia, que Chile ya no era un país, sino que era una unión de naciones, por lo que había muchos Y pueblos. hablaba mucho de la propiedad privada, ¿no? Exactamente, Afectaba la propiedad privada. exactamente, ya colocaba como que muchos límites y que era una constitución dicho por, es que la misma izquierda contribuyó a que fuera derrotado ese texto constitucional. Tengo varios amigos que pues están muy marcados por el tema izquierda-derecha, que fueron perseguidos en tiempos del gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet, del régimen, pero decían sí queremos un cambio, pero por lo menos no en de estas proporciones donde se cambia prácticamente el modelo, la concepción de Estado, la idiosincrasia, que Chile es un país nacionalista, muy, muy nacionalista, me atrevo a decir que es el país más nacionalista de Sudamérica. ¿Verdad? Más que México y Argentina. Compiten. Sí, yo creo que los chilenos son más aferrados y apropiados a los suyos. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? Allá también había el almacén Carrefour, ¿sí? Que había acá que fue comprado por chilenos acá en Colombia por el grupo Cencosud, Jumbo, Metro y demás. Allá el nacionalismo de Chile logró, pues digamos, que el mercado nacional se impusiera frente a ello y por eso pues vemos empresas de Chile por buena parte de la región, Falabella, Ripley, Ajá. Easy, de Sodima, toda esa cuestión entonces ha primado mucho frente a ello y es que Chile ha sido un país bastante próspero. Fíjese Ricardo que según la revista Forbes, antes de que fuera, antes de que fuera presidente de los Estados Unidos en una de esas mediciones, Sebastián Piñera figuraba como una persona, unas posiciones más arriba de las personas más ricas del mundo, más arriba que Donald Trump, antes de que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. Y eso que Sebastián Piñera no es el más rico de Chile, por encima está Andronio Lux y Allegrini, hay otras personas que lo le superaban el patrimonio cuando antes de que pues optara por el paquete accionario. Entonces, acabar con ese modelo de prosperidad. Chile se volvió para peruanos, para colombianos, hoy en día también para venezolanos, como el destino más cercano, más fácil y más inmediato como para crecer. Eh, Como lo más cercano o claro, para el que no tiene visa desarrollado. para ir a Estados Unidos o para el que no puede ir a Europa, o sea, por logística, por cercanía, por tema de que las fronteras son más abiertas. Antes, Por En el idioma. gobierno de Pinochet quedó una reforma migratoria, la política migratoria era demasiado fácil y eso promovió mucho el turismo laboral, ¿no? De que pues iban como turistas y se regularizaban fácil y rápidamente como con visas de trabajo, situación que pues ya cambia un poco en Chile, ¿no? Ya que para el que quiere ir a trabajar, el que entra a Chile como turista se queda como turista, si quiere trabajar debe promoverlo desde su país a través de las propias embajadas y demás. Entonces, pero era el modelo económico que funcionó y que muchas cosas fueron implementadas y copiadas en América Latina, ¿no? Por supuesto que no hay nada perfecto, todo tiene que ser perfectible, pero pues En la gente se desinfló con Boric y con la izquierda? ¿Esperaban más del gobierno en tan lo que poco pasa tiempo? es que Boric era el mal menos peor, por decirlo así, con esa redundancia tan torpe pero entendible, en el sentido de las opciones políticas que habían después del estallido social. Después del estallido social, la opción inmediata era el alcalde de uno de los municipios de las comunas que integra el Gran Santiago, que se llama Recoleta, el señor Jadue, ¿sí? Daniel Jadue, que es miembro del Partido Comunista, que lo digo con todo respeto, pero con toda claridad, es el Gustavo Petro de Chile, en el sentido de que promueve la instigación. Es más, ayer lo dijo antes de conocerse los resultados, veremos los resultados, cómo se comportan, a ver si amerita otro estallido social. Lo mismo que Petro en Oh, el balcón, que si no pasaban las reformas en el Congreso, iba a empezar la revolución. Entonces, es exactamente el mismo ADN para mí, el mismo gen. ¿Qué pasó con esta persona? Pues en Chile hubo primarias nacionales y personas que no somos de izquierda votamos por Gabriel, la consulta de la izquierda, votamos por Gabriel Boric para anular a mm, Daniel Jadwe. okey. ¿Y entonces ahora qué? Ahora viene, esos expertos redactan una constitución de izquierda, porque esos expertos fueron nombrados por el gobierno. No, fueron nombrados por el Congreso, pero hay una mano.
son 25 y hay uno más de, o sea, la mayoría, la presidencia es la de la izquierda, de la centro izquierda, pero también pues hay gente notable. Ahí no son mayoría, pero la ventaja que tienen los consejeros electos ayer es que pueden rechazar ese texto, hacer recomendaciones, adhesiones, y si no prospera el tema, pues sencillamente no hay constitución y pues ya, miren, en menos de 4 años Chile ha ido a cerca de 7 elecciones, eso es algo atípico, ya ese tema solamente se Dos. ve comenzando el gobierno de Hugo Chávez y los chilenos, pues si se rechazó, es que hay muchas Bueno, lecturas. volvamos al tema. Esos 25 personajes redactan una constitución y se la pasan a los 50 que eligieron ayer. Esa es su función, exactamente. Ahí ¿Y está esos 50 dicen sí o no o pueden hacerle modificaciones? las dos cosas. Pueden rechazar, vetar el texto, devolverlo o solicitarle, está bien la constitución, pero agréguele a esto. Entonces vuelve otra vez la pelota a Otra los vez. expertos y los expertos vuelven, ¿no? Esa es la esperanza que tiene la izquierda, que en la comisión de expertos se acojan sus demandas, sus necesidades y demás, la esperanza que tiene la izquierda. Pero, pues si lo vamos a hablar desde el juicio de legitimidad, ¿quién tiene más legitimidad? Una comisión de expertos nombrados por políticos que también pues tienen su origen en el soberano, o unos consejeros que fueron electos en voto obligatorio por todo el pueblo, por todo el país. Entonces, hay un debate muy interesante en cuanto a Puede, la legitimidad. puede Los pasar. perdedores, los que no quedaron en las listas. Hay que contar también esta coalición Todo por Chile, Ricardo, que estaba integrada por la democracia cristiana, que pues la única democracia cristiana de izquierda en que yo por lo menos conozca en el mundo es la de Chile, fueron las que validaron el gobierno de Salvador Allende en el 70. En Chile, cuando había primera vuelta, elegía el pueblo primera vuelta y cuando no se alcanzaba una mayoría, era el Congreso de la República el que ratificaba la elección del pueblo a instancias del Congreso. Entonces, la democracia cristiana fue la que prácticamente le dio el pase a Salvador Allende. Lo Puede mismo pasar, hizo con Boric. puede Entonces, pasar. esta coalición fue derrotada y la coalición del PPD, que es el partido del expresidente que pues, usted lo conoció, nos conocimos en ese contexto, Ricardo. Su tocayo Ricardo Lagos hizo un muy buen gobierno, ¿no? Entonces, solamente que uno se sorprende cuando rechaza esta constitución con la cual él gobernó y a la cual él le hizo enmiendas, ¿no? Claro. Miguel, puede pasar que los 50 constituyentes elegidos ayer manden a sus casas a los 25 expertos y digan, nosotros nos encargamos de redactar la constitución. No está claro eso. Habla de una comisión mixta en caso de que haya controversias muy fuertes entre uno y otro órgano. Pero como tienen un mandato popular tan fuerte, elegidos directamente por el pueblo, ellas podrían decir, eliminemos intermediarios y hagamos la tarea nosotros. No, no está, no es muy claro eso. Ok. Porque se habla de una comisión si no hay acuerdo, pues ¿Y habrá que hay sentar unos a plazos? políticos de trabajo. ¿Hay unos plazos o nos podemos ir hasta 2026 con ese tira y afloje, redacte constitución, Pues hay corrija? un calendario, Ricardo, el próximo plebiscito de salida, si lo hay, es el 17 de diciembre. O sea, de aquí a los próximos días se tiene que instalar esa comisión y tiene que empezar pues todo lo que es el proceso de redacción de ese texto constituyente, que la postura de republicanos, insisto, que obtuvieron 22 de 50 Solo partido. escaños, dijeron, no queremos constitución, no hemos estado de acuerdo con el cambio a la constitución, pero estamos en este proceso, somos partido político. Ok. Ahora, ¿cómo entender? Estuve mirando las reacciones anoche. El presidente Boric ha cambiado bastante, ¿no? Ya no es tan radical como era hace 2 años, ni Claro, hace un año. Después de dos cascadas como la que le pegaron en septiembre y la que le pegaron ayer, entonces anda muy prudente llamando a que quienes ganaron la Constitución, dice él, no repitan mis errores, no sean tan radicales y conciliemos una nueva Constitución para todos los chilenos. exactamente. Mire, quienes hemos estado metidos de alguna manera opinando o siendo activistas aquí y allá, pues perdóneme que sea tan osado, pero pues esa ha sido mi vida en los últimos 15 años.
cuando ocurrió el resultado del 4 de septiembre, pues uno hablaba felicitando al pueblo de Chile, incluyendo centro derecha, centro izquierda y derecha, que fueron los que rechazaron ese texto constitucional. Uno les decía, vengo del futuro, ¿sí? En mi país ganamos un plebiscito Y no desconocieron. y nos lo robaron. Entonces esto no termina acá, ¿ya? No termina acá solamente y después otra vez que volvamos a un proceso constituyente sin un plebiscito de entrada. Si vamos a hablar de legitimidad, esta comisión que se eligió ayer debió haber tenido un plebiscito de entrada. Pero bueno, ya fue así, el resultado fue así. Pero Ahora, ese es lo que dice ese, es que hay que hablar de los perdedores. ese De detalle esta es importante. coalición. Espere. Ese detalle es importante. Eso se lo inventó Boris pensando que él ganaba lejos y se salía con la suya. Y no, le salió el tiro por la culata. Así es. Mire, lo pensaba de que ellos pensaban que iba a ser otro knockout del plebiscito del 4 de Ah, ok. septiembre, pero el Por eso. texto era tan malo que hasta la misma izquierda lo votó en rechazo, ¿ya? Ahora, Luego, bueno, Boris dijo que el resultado, que en octubre de 2020, el 25 de octubre de 2020, la mayoría del pueblo de Chile dijo que sí quiere cambio de constitución, entonces que no había que volver a hacer la misma pregunta, a pesar de que en 2019 él firmó en el acuerdo partidario de que si el plebiscito de salida del texto de constitucional, o sea, el del 4 de septiembre, ganaba el rechazo, se acababa la discusión del cambio de constitución, de constituyente, y las reformas se harían como deben hacerse, a través del Congreso de la República. Sin embargo, él pensaba que como el texto quedó malo, sus ideas de cambio iban a quedar vigentes y no había que ser tan radical y que podía ganar, tener una mayoría no tan calificada, pero sí necesaria para por lo menos no tener una derrota política. Pero como esto también se mide la gestión del presidente, tanto el resultado de septiembre como el de ayer mide la gestión del pésimo gobierno que le ha quedado grande, el tema de la seguridad, el tema de las migraciones. Es que la inseguridad de Santiago con respecto a la de Bogotá, yo creo que la diferencia no es más de 2 o 3 escalones. O sea, o sea, haga de cuenta que es el Real Madrid de Pep Guardiola contra, perdón, el Real Madrid de Mourinho contra el Barcelona del Pep Guardiola en su mayor contrapunteo. es un momento. Cuando uno era feliz y fue feliz en Chile porque pues tenía la Ahora certeza entiendo, de que si le robaban el celular era un raponero y no pues las modalidades de delito que tristemente hemos tenido. ahora entiendo dos comentarios que hubo aquí interesantes. El de María José Pizarro, que dice, pilas, que ese es un llamado de atención al pacto histórico, no nos podemos dividir porque nos pasa lo mismo que en Chile. Y el otro es de la ministra Vélez de Minas y Energía, que ya empezó a decir que de pronto hay que seguirle subiendo a la gasolina, porque pues van a revisar el precio, que los motociclistas y que no sé qué. Fíjense Están que viendo, cuando hubo cuando estábamos con el tema de la revocatoria de mandato de Petro y demás, que el mismo Petro dilató y bueno, eso ya es historia patria, pero siempre ellos miran, siempre la ventaja de que Colombia está en esta posición del hemisferio es que uno mira de abajo arriba hasta que no le llegue el agua al cuello, ¿no? En ese momento se estaba discutiendo y se llevó a cabo el proceso de revocatoria de alcaldesa en Lima, Susana Villarán, que era la alcaldesa de izquierda que sobrevivió, pero pues fue derrotada después, porque allá se admite la reelección inmediata de alcaldes y autoridades regionales en el Perú. Entonces, por supuesto que estos son medidores que miremos la historia de América Latina, por lo menos desde la mitad del siglo pasado, y miremos que lo primero, las cosas, el primer movimiento es en el Cono Sur. Los asaltos a la democracia, las dictaduras, los golpes de Estado, la persecución a militares, la cuestión de los derechos humanos, acerquémonos un poquito más. El estallido social empezó en Chile, luego subió al Ecuador, bueno, ese tema entonces, Miguel, usted que vive para allá y para acá, ¿qué tanto influye en Colombia lo que pasa en Chile? yo creo que mucho, Ricardo, porque Sí. efectivamente es una inspiración. Mire, el tema del estallido social en Chile salió también que inspiró, porque es que la misma fórmula fue aplicada con la misma infraestructura, con recursos, con financiación extranjera. Recordemos el contexto que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello dijeron que la brisa bolivariana iba a atacar
a los presidentes, a los países que habían apoyado el Grupo de Lima, habían apoyado a Guaidó, y donde más se sufrió en los estallidos sociales en el momento fueron en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú. Entonces, y fueron capturados ciudadanos de todas esas nacionalidades que participaron en todos los estallidos sociales. Entonces, eso no fue una cuestión así como una inspiración poética de que sí, saquemos la cacerola para que no nos suban al pasaje de bus, de Transmilenio o a la reforma, algo como muy ciudadano, que la protesta es legítima, pero algo como tan organizado, que miremos lo que pasó acá Bien financiado. Acá se pasaron hasta por la faja el fallo judicial que prohibía por razones epidémicas la, las manifestaciones del 28 de abril que dio a ese paro de como casi 2 meses, que acabó con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí influyen mucho ese tipo de circunstancias. La diferencia es que, bueno, en Chile, Pinochet perdió un plebiscito, pero lo pudo haber ganado, lo perdió solamente por 10 puntos, pero lo perdió, aceptó el resultado y se dio tránsito a la mejor época de Chile, a la democracia, al mejor desarrollo económico y demás. Acá ganamos un plebiscito y pues no hubo, Lo desconocieron. lo desconocieron y no hubo responsabilidades políticas. El señor, el James Brown en el Reino Unido perdió el Brexit y pues renunció ese mismo día y demás, se asumieron responsabilidad. Acá Vale. pues no. Entonces, pues en el tema electoral, yo no sé qué tantos efectos tengan desde el sistema electoral lo que pasa en Chile con respecto a lo que pasa en No, Colombia. no, se lo preguntaba porque Pero que sea inspirador, por supuesto que sí, Ricardo. Mire que yo estaba, estoy estaba indefinido. pensando, estaba pensando que es que usted y yo vamos a tener que charlar más, hacerle más seguimiento a lo que pasa en Chile, Sí, porque va a ser muy interesante ver qué pasa de aquí a diciembre. O sea, un país que en 4 años pasa de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la izquierda radical, de la izquierda radical a la centro derecha. izquierda y otra vez a la derecha radical, hay que pararle bolas, porque algo está pasando. Esto no es la centroderecha, esta es una derecha que se define como es. No les gusta que les digan extrema derecha porque esa es la cuestión para descalificarlo, sino derecha simplemente. En cambio, la autoderecha sí se autopercibe, esa palabra que está de moda, como centroderecha, pensando de que por razones de marketing político. Mire, el éxito de ayer del Partido de Republicanos, yo lo comparo con el éxito del discurso que tuvo Álvaro Uribe Vélez desde que estaba en el 2% de las encuestas. Unas ideas y una congruencia, una cohesión en el discurso, ¿ya? Sin vicisitudes del afán del día, de que, bueno, sentémonos con el Partido Comunista para hacer una nueva Ah, constitución y demás. No, siempre, siempre, yo creo que eso se reconoce en las urnas, la cohesión y el fracaso de las políticas que están en curso. listo. Miguel, muchas gracias. Con mucho gusto, Ricardo. Estamos entonces hablando. Claro que sí, cuando quiera. Cuando esté allá o cuando esté aquí, hoy en día se puede hacer cualquier cosa. Claro que sí. Allá duerma, que le pase el chorose, el, ¿cómo se dice? Sí, el Soroche. El jet lag. Chao, hermano. Muchas gracias. Felicidades. Chao. Bueno, en Santiago de Chile vive Laura García. Ella es ingeniera, es tecnológica, pero es una muy buena analista política. Yo le pedí que estuviera en directo, pero no pudo estar porque pues, tiene que trabajar, como todo el mundo. Entonces le pedí que me mandara un video y me mandó este video con su visión de lo que pasó ayer en Chile o de lo que ha pasado en los últimos años en Chile, porque la verdad es que el tema no se puede mirar solo lo que pasó ayer, sino lo que ha pasado desde 2019, cuando empezó el estallido social. Ay, mi historia con los videos, ahí voy otra vez. Y se me hizo el video de Laura. Y aquí está. Hola Ricardo, gusto saludarte. Bueno, acá mi comentario acerca de todo lo que sucedió el día de ayer con respecto a los resultados electorales de la segunda elección de convencionales constituyentes en Chile. Recordemos a modo de contexto y hablo de segunda elección porque ya se había hecho una primera elección el año pasado que derivó en el proceso constituyente que todos ustedes pudieron seguir en medios y que concluyó con el plebiscito de salida en septiembre en donde el rechazo
fue la opción que eligieron todos los chilenos. ¿Qué quiere decir esto? Que rechazaron el texto constitucional que esa asamblea constituyente escribió. Por lo tanto, se debía elegir nuevamente convencionales y eso sucedió el día de ayer, después de algunos meses de campaña y de propuestas de parte de distintas listas que acogían distintas coaliciones y distintos partidos políticos de distintas vertientes. Tenemos el Partido Republicano, que es un partido de derecha que fue sin ninguna coalición con sus propios representantes. Tenemos una coalición de centro derecha que reúne a partidos como Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente, que son partidos tradicionales de centro derecha acá en Chile. Teníamos una lista también de partidos de centro izquierda e izquierda, y también la lista de los pueblos originarios. Entonces lo que sucedió ayer, que probablemente digamos, no fue tan sorpresivo para nosotros en Chile y creo que tampoco fue tan sorpresivo para el resto de Latinoamérica, es que las listas de derecha y centro derecha, es decir, del Partido Republicano más la lista de coalición de partidos de centro derecha, obtuvieron la mayoría de los escaños en el hemiciclo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la constitución que se escriba en este próximo proceso constituyente, en este próximo proceso de redacción, va a ser una constitución que va a estar redactada por una mayoría de derecha y centro derecha. El Partido Republicano ha tomado muchísima fuerza en Chile desde que comenzó el gobierno de Gabriel Boric, básicamente porque este gobierno ha incumplido con ciertas demandas que tenían y que tienen las personas en Chile y que tienen que ver con cambios, pero quizás no los cambios en los términos en los que Boric los propuso en su momento durante su campaña e incluso antes, quizás no los cambios que se esperaban inclusive más atrás cuando empezó el estallido social en el año 2019. Entonces, ¿a qué me refiero con incumplimiento de promesas e incumplimiento de cambios? Bueno, en Chile ha aumentado desastrosamente el tema de la inseguridad. Los índices de inseguridad se han disparado. Ramas de la delincuencia que antes eran impensadas acá en Chile, como los homicidios, como los robos con violencia, el narcotráfico, se han intensificado profundamente aparte de la crisis fronteriza en el norte. Esto ha generado un descontento profundo en todos los chilenos que se ha visto reflejado y que ha castigado al oficialismo en las urnas desde septiembre del año pasado, de 2022, cuando el rechazo fue la opción elegida con respecto al texto constituyente y que ayer se terminó de consolidar con las elecciones de los convencionales. Hay un punto que aquí me gustaría hacer hincapié y dejar un poco para el análisis y para la reflexión, y es que mucho se conversa, y yo por lo menos particularmente y personalmente estoy de acuerdo con ese análisis, que el proceso de ayer fue una manera de medir, llamémoslo así, de tantear cómo podría ser una posible elección en 2026. Se habla muchísimo de que Kast se jugó con este proceso constituyente también una manera de consolidar su candidatura para el 2026 y de medir un poco lo que votarían los chilenos en el 2026. Estoy de acuerdo con eso. Es muy posible que esa tendencia se mantenga, sobre todo si el gobierno mantiene las cifras que actualmente se están dando en Chile. Tenemos disminución del IMASEC, tenemos, como lo dije hace un rato, aumento de la delincuencia que ha sido demasiado persistente. Los chilenos están bastante inconformes con todo, con las cifras de desempleo, con todo lo que está sucediendo en Chile desde que partió el estallido social. Recuerden que fueron 30 años de logros que, cuestionados o no, lograron que Chile fuese uno de los países más desarrollados, no solamente de Latinoamérica, sino que presentara índices macroeconómicos envidiables en el mundo. Los chilenos en el fondo valoran eso y lo quieren recuperar, pero también valoran otras cosas que de pronto el oficialismo ha sido poco cauto a la manera de tratarlas, como los símbolos patrios, como por ejemplo la unidad, que no queremos ni tenemos por qué estar divididos. Valoran, entre otras cosas, también el hecho de que en Chile se ha constituido una fuerza laboral o de trabajo importante, que el trabajo es importante y que por ahí de pronto el oficialismo no ha hecho el trabajo que ha correspondido de mantener, ¿cierto?, la seguridad de que va a haber trabajo, de que va a haber tranquilidad para la inversión de las empresas, de que no va a haber fuga de capitales. Amanecimos con el dólar un poco más barato y con la proyección de que el IPSA aumente, y eso se debe justamente a los resultados los resultados electorales de ayer. Recordemos que esto también tiene impacto en los mercados, y aunque eso sea un poco difícil
de entender o de explicar, porque suele verse a los mercados como entes irreales, sí efectivamente los contextos políticos influyen de una u otra manera en los mercados y en este caso van a influir o influyeron el día de hoy, por lo menos en el precio del dólar y en la proyección del IPSA. Creo que la tendencia va a continuar. Creo que el desafío para el Partido Republicano, que obtuvo mayoría de escaños y poder de veto, también va a ser mantener una coherencia en cuanto a diálogo y a unidad. Es decir, no cometer los mismos errores que ha cometido el oficialismo, que ha cometido la izquierda desde que partió todo este proceso, que es el error de creer que tienen poder sobre la Constitución y que tener poder sobre la Constitución implica borrarlo todo de un tajo, incluido lo bueno, y no potenciar lo bueno y cambiar lo que se necesita cambiar. Si los republicanos logran conciliar, si los republicanos logran un tono de unidad, si los republicanos logran hacer una constitución que realmente sea para beneficiar, sea realmente una representación de lo que las personas quieren, del cambio que realmente las personas quieren, es muy posible que se consoliden no solamente como partido, sino como fuerza política. También un poco derivado de ayer, se consolidó también otro tema importante y es el Partido de la Gente, liderado por Franco Parisi, que al parecer, o por los resultados que tuvo, realmente no logró llegar al corazón de lo que esperaban los chilenos y es de verdad una promesa de cambio, de verdad una promesa de que no vamos a repetir los errores del proceso anterior constituyente. No obtuvieron escaños, les fue realmente muy mal, fue uno de los grandes perdedores. Otro de los grandes perdedores fueron los pueblos originarios, que también tuvieron un discurso muy radical que a la gente chocó muchísimo. Otro punto importante que hay que hacer notar es que la región del Biobío, la región de la Araucanía, las regiones en el sur de Chile que están siendo afectadas por oleadas de terrorismo, por el conflicto que se da en el sur de Chile entre pueblos originarios y fuerzas del Estado, también se reflejó en las urnas, se está reflejando en las urnas desde mucho antes, desde las presidenciales. La gente en el sur votó también radicalmente al Partido Republicano, a los convencionales del Partido Republicano, quienes tuvieron muchísima ventaja en esa zona. Lo mismo en el norte donde se está presentando el conflicto fronterizo. Entonces, a modo de análisis, siempre hay que conectar las piezas. Mientras más se afecten temas como la seguridad, mientras más se afecten temas como el empleo, mientras más la gente perciba, las personas perciban que se está afectando su bolsillo, por decirlo de una manera coloquial, que se está afectando su seguridad y estabilidad familiar y laboral, que se están afectando su futuro pensional, su salud, etcétera, pues hacia allá va a correr el péndulo y de esa manera van a reaccionar en los procesos electorales y democráticos. Nada, este es mi comentario con respecto a los resultados de las elecciones el día de ayer. Les mando un saludo gigante. Laura, muchas gracias por su comentario. Vamos a tener que estar pendientes de lo que está pasando en Chile. Pero démosle una mirada a lo que está pasando en Colombia, que es bastante. Este lunes va a ser agitadísimo. Lo primero, una encuesta. Acaba de publicar la W Radio el último opinómetro. Importante este dato. ¿Cuándo se hizo la fecha de la recolección de los datos? Del 3 al 5 de mayo de 2023. Eso es miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Es decir, que alcanzó a quedar en el registro en lo que la gente sintió o pensó después del rifirrafe entre el fiscal general y el presidente Petro. Y le preguntan a la gente entonces, ¿usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? Y dice que desaprueba el 61%. Eso es 9 puntos más comparado con abril 25, o sea, casi 2 semanas, escasas 2 semanas. 52% de desaprobación tenía en abril, 61% en mayo 5. 30 puntos de desaprobación. Pero hay unas preguntas supremamente interesantes con otros temas. Le preguntan a la gente, ¿a usted le gustan los discursos del presidente desde el balcón de la Casa de Nariño? No, 58%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro aliente una revolución desde el balcón de la Casa de Nariño? 68% está en desacuerdo.
68%. Le dicen califique de 1 a 5, en donde 1 es muy mal y 5 muy bien, el avance de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. 2,2 es la calificación. Califique de 1 a 5, perdón. ¿Usted se siente tranquilo con el cambio de 7 de los 18 ministros del gabinete del gobierno Petro? No, 51%. Esa es la última encuesta del opinómetro. Y la otra noticia tiene que ver con el precio de la gasolina. ¿Se acuerdan que el viernes por la mañana, junto a David Beltrán, experto en el tema del precio de los combustibles, como quiera, que trabajó en el Ministerio de Minas y Energía, analizamos el tema y tratamos de entender cómo se fija el precio de la gasolina en Colombia? Pues después de esa conversación del viernes aquí en el podcast, la ministra de Minas y Energía desde Portugal, donde anda de gira con el presidente Gustavo Petro, dijo que había que darle una revisión al precio de la gasolina para mirar cómo se beneficiaba a unos sectores de la población que consumen ese combustible, como las motocicletas, y que también iban a mirar cómo regular el precio en algunas regiones del país y cómo de alguna manera se modificaba la fórmula de manera de liquidación del precio de la gasolina desde el punto de vista del precio internacional, del precio local, etcétera, etcétera. Armó un despelote como si ya hubiera entendido el tema. Pues volvió y le fue mal a la ministra con su propuesta. ¿Por qué? Le pregunté a Carlos David, qué opinaba él como experto del tema después de que hemos hablado de eso. Dice y me escribe a través de WhatsApp, está equivocada la ministra. Para asegurar el suministro de combustibles líquidos en el país es necesario que la metodología de precios reconozca el precio de oportunidad de estos, o sea, su precio internacional, sin importar si los combustibles son producidos por Ecopetrol o son importados. Por tanto, no tiene sentido tener precios diferenciales entre el combustible nacional o importado, que era una de las cosas que proponía la ministra. Y después apunta, afortunadamente, el ministro de Hacienda, Bonilla, corrigió a la ministra Vélez y manifestó que no tiene sentido la diferenciación propuesta de precios. Tampoco apoyó esa idea el exministro Ocampo. Ese era el comentario de Carlos David Beltrán hasta que salió comunicado conjunto de los ministerios de Minas y Energía, en donde aclaran la situación. Otra vez, el ministro de Hacienda, esta vez muy de la misma línea del presidente Petro y de la ministra Vélez, tiene que corregir a la ministra, diciendo que no, que eso no se puede hacer, que hay que evaluar alternativas, pero que no se puede hacer lo que la ministra propone. En síntesis, lo que está pasando, el comunicado completo lo voy a poner junto a este episodio en ricardogalán.com.co, es que el experto Carlos David lo recomendó aquí en el programa. ¿Hay que ajustar el precio de la gasolina? Sí. ¿Hay que reducir los subsidios? Sí, pero no tan drásticamente como lo está haciendo el gobierno nacional. Hay que ponerle una pendiente más leve, más suave. Él decía 200 pesos al mes estaba bien, pero ya 600 pesos al mes va a terminar por asfixiar o poner contra la pared a los colombianos y de pronto genera algún tipo de protesta. Pues, año electoral, preocupación del gobierno, elecciones en Chile, constituyente pierde el gobierno por segunda vez en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En 8 meses pierde 2 elecciones el presidente de izquierda al que idolatra Petro, pues todo eso toman nota y ya empiezan a ver que de pronto se les está yendo la mano con la polarización y con tanta propuesta que va y viene sin sentido, generando inestabilidad
y hablando más de la cuenta. Con esas noticias empezamos. La nueva semana empezamos con el presidente Petro corrigiendo la metida de pata de la pelea con el fiscal, pidiéndole cita a las cortes para decirles que les va a respetar la autonomía de la justicia en Colombia, por lo menos de dientes para afuera va a decir eso. Nadie le apuesta a que eso sea así, pero lo va a decir y hay que admitirlo y reconocerlo. Con el fiscal Hernández haciendo quedar bastante mal al periodista Gonzalo Guillén, diciendo que es un periodista que trabaja a destajo, que recibió plata de Carlos Matos para desacreditar un proceso judicial, incluyendo a la fiscalía, a los fiscales y a los investigadores que le pagaron una plata por eso. Lo dijo en Caracol Radio, lo dijo en Blue Radio esta mañana. En fin, bastante agitado el tema. Y no hemos mirado y la otra discusión. Viene la reforma a la salud. Otra vez empieza la discusión en el Congreso con ministro nuevo, con un superintendente de salud un poquito más tranquilo, menos acosador. Vamos a ver cómo se da la discusión. Pero sobre eso de las reformas hablemos mañana porque ya se me fue la mano, vamos en más de una hora y esto no es la idea de este podcast. Mañana hablamos de eso y el miércoles voy a estar en Cartagena en un evento ajeno a la política. Vamos a hablar de marketing, servicio al cliente, en una invitación que me han hecho a hablar de otras cosas en Cartagena. Entonces, desde el miércoles y jueves estaré otra vez desde Cartagena, otra vez desde el Hotel Hilton, pero esta vez hablándoles y transmitiéndoles un evento de marketing, de servicio al cliente, de otras cosas mucho más agradables. Un evento en el que, gracias a Dios, no hay políticos involucrados, sino solo comunicadores, publicistas y expertos en marketing. Otra historia, un respirito. Nos vemos mañana. Chao, chao. Que tengan un buen día. Gracias por estar ahí. No se les olvide recomendar este episodio. Lo están haciendo muy bien. Nos están viendo mucho. Están llegando muchos nuevos seguidores. Bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Chao, chao.